Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar la época moderna del Renacimiento, finalizando la época medieval. Vamos a compartir el contenido y a los estudiantes que no puedan descargar el video se les enviará un audio de acuerdo a las directrices que se acordaron en la comunidad educativa. Entonces vamos a compartir el documento. Y este es el video que se les trabaja a los cursos del 7.3 y 7.4. Saludo cordial a todos los estudiantes del Misael Pastrana Borrero. Los saluda el docente Julio Ariza de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de Sala Blanco, Huila. Tenemos claro que la Edad Moderna va de 1453 a 1789. Se inicia desde la toma de Constantinopla, ¿cierto? Y vamos a trabajar hasta inicios o los albores de la Revolución Francesa. La historia universal, entonces básicamente vamos a trabajar la Edad Moderna, es la formación de los estados modernos, de las monarquías absolutas, se da el humanismo, el centro de todo pasa a ser el hombre, la expansión europea, se habla de la reforma y protestante y también de la contrarreforma católica. Ese es el contexto en que vamos a trabajar y a desarrollar en este video. La época moderna, ya hablamos que va del siglo XV al siglo XVIII. Son las dinámicas culturales de la edad moderna que vamos a trabajar. Entonces, vemos, por ejemplo, a Martín Lutero en la parte derecha, ¿cierto? Vemos a Cristóbal Colón en la conquista, descubrimiento no, porque ya el continente americano lo habían descubierto los indígenas. Esto fue una conquista. Notamos también a Leonardo da Vinci, un hombre supremamente inteligente, tenía diferentes roles, era inventor, era pintor, pinta la Mona Lisa, hace varios descubrimientos, muy hábil. Creo que es el resumen de lo que es la época moderna. Si antes les hablaba de la época medieval, que fueron 1000 años enclaustrados con muy pocos científicos, muy pocos inventores, la época moderna es magnífica porque salen personajes como los que estamos nombrando, en el cual el centro del conocimiento es el humano. Entonces, toda la inteligencia, toda la perspectiva cultural, la parte de escritura, de investigación, de filósofos, va a estar muy desarrollado en este momento. Entonces tenemos acá en la parte derecha el mundo moderno, ¿no? La mentalidad europea, las ideas, el pensamiento, el arte y el conocimiento se focalizan más en el ser humano y en sus capacidades que en Dios o en los mitos, ¿no? Sin abandonarlo. Hay una ruptura de la cristiandad y aquí lo que vamos a ver es el conocimiento. Todo se mide, todo va a centrar en el conocimiento, en el ser humano, ¿cierto? No vamos a estar pintando, por ejemplo, solos ángeles o eso, no. Ahora pintamos personas, ¿cierto? Vamos a ver un poco eso, exploramos la naturaleza, buscamos el porqué de las cosas. En la parte de la sociedad se consolidan nuevos grupos sociales, entre los que se destaca la burguesía. Entonces la burguesía va a ser la base del capitalismo. Es ese comerciante que no es hijo de rey, sino que ha venido trabajando, ahorrando y que con el comercio pues logra ser un actor indiscutible en la sociedad muy importante. Más adelante revisaremos cómo los burgueses son el pilar fundamental de la Revolución Francesa, pero eso ya será parte del octavo, cuando ya pasen a octavo. Por el momento es solamente los albores de la época moderna.
La economía, entonces la economía es abierta, ¿cierto? Ese feudalismo de la época medieval muy marcado entre el siervo, ¿cierto? Y el feudal, era una relación donde el siervo nunca podía adueñarse de un terreno, solamente tenía techo y comida. Aquí cambia. Aquí empezamos a ver que van a darse los primeros asalariados. Entonces, todo esta, en la parte económica, es un desarrollo, va a ser muy fuerte, un desarrollo comercial y predominio del capitalismo. En la parte de organización política, hay una conformación de estados nacionales. Surgen los primeros estados nacionales. Entonces, hay una entidad de nación. Importa el lenguaje. Entonces, en la época medieval dominó el latín, pero ahora dicen los alemanes, oiga, tenemos nuestra propia lengua. Vamos a traducir la Biblia a nuestra lengua. Y esas lenguas bárbaras. Bárbaros, recuerdan que era todo aquello que no era de Roma. Entonces, empieza a haber una identidad nacional y empiezan a trabajarse las nuevas naciones. En el espacio territorial está abierto, hay un aumento de las migraciones y de las exploraciones geográficas fuera de Europa. Eso va a ser importante, ¿no? Entonces las exploraciones a África, a lo que es América, ¿cierto? A Asia, esa parte la vamos a ver muy fuerte, inclusive a lo que es Oceanía. Vamos a seguir, continuar. Bueno, entonces, recordemos el modo de pensar moderno. El ser humano ocupa un lugar privilegiado en el mundo. Es el centro ahora de las ciencias del conocimiento. El ser humano es libre y capaz de forjar su propio destino. Entonces vamos a forjar ahí el individuo. El ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza debe aspirar a lo más alto. Entonces empezamos a hablar de igualdad, de libertad, unos principios fundamentales que más adelante vamos a trabajar. El humanismo es el movimiento literal y cultural centrado en el hombre y la dignidad del espíritu humano, que se extendió por Europa durante los siglos XIV y XV. Muy importante mirar cómo los siglos se escriben en números romanos. Fue un movimiento intelectual que se difundió desde Italia al resto de Europa. Los pilares de este movimiento fueron la revalorización del antiguo mundo clásico y la exaltación del ser humano. Las humanidades, conjunto de estudios y disciplinas referentes a la literatura, el arte o las ciencias humanas. El fin es dignificar lo humano y el de la educación, formar seres integrales, siendo las humanidades las encargadas de articular y darle sentido social al conocimiento. Las características, hay una nueva imagen del ser humano, se exalta al ser humano, un ser con cualidades físicas e intelectuales, autónomo y libre. Su regla de comportamiento se basa en la razón y el ejercicio de la crítica. Es dotado para conocer la realidad y a sí mismo. Se pasa de una visión del mundo teocéntrica. Recuerden que en la época medieval era el centro era la religión o Dios, en la Edad Media, y ahora en la época moderna se da el antropocentrismo. El centro es el ser humano, ¿cierto? Antropo, humano, ¿cierto? Entonces el centro pasa a ser lo humano. El hombre es el centro del mundo y de la cultura. Nuevas formas de educación inspiradas en la valoración de las antigüedades grecolatinas. Recuperamos todo este pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Retomamos unas ideas muy importantes de los griegos para crear y alimentar estas nuevas ideas. Nuevas formas de educación inspiradas en la oración de las antigüedades grecolatinas y en el estudio de los textos clásicos, favorecida por la aparición de la imprenta. Es muy importante aquí resaltar lo de la imprenta de Gutenberg. Antes un monje duraba escribiendo la Biblia y escribía menos de la mitad. Con la imprenta podemos imprimir varios libros, varios tomos en un solo día.
Podemos imprimir miles de libros, entonces, y imprimirlas en diferentes idiomas. Eso va a ser fundamental en todo este tema del humanismo. El idioma dominante era el latín y el griego, ¿no? Nuevas concepciones religiosas, sea la reforma protestante de Lutero, que proponen alcanzar la paz espiritual mediante el ejercicio espiritual y el acercamiento directo del hombre a Dios. Hay una reforma religiosa. Surgimiento del pensamiento utópico, es decir, de la existencia de una sociedad armónica basada en el pasado e imbuida de contenidos morales, como alternativa a la sociedad injusta. El humanismo comenzó en Italia con los escritores de finales de la Edad Media, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, etc. Esta es una inducción, estaremos muy pendientes de atender las diferentes preguntas en los grupos de WhatsApp de cada uno de los cursos. Gracias. Vamos por acá. Vamos a cerrar nuestra intervención. Vamos por acá. Pausar.